Mis nietos, mis queridos oyentes, acérquense, acomódense en sus sillas más confortables, porque la abuela tiene una historia que contarles. Una historia que las páginas de los periódicos jamás se atrevieron a detallar por completo, una verdad que los archivos policiales intentaron sofocar bajo el polvo de décadas. Estamos aquí, hoy, reunidos en este espacio de confianza, para juntos desentrañar un secreto. Un secreto que late en el corazón de México, un caso pero tan insólito y complejo, que hasta el día de hoy desafía todo lo que creemos saber sobre los conceptos de justicia, de moralidad y, sí, de venganza. ¿Se han preguntado alguna vez, mis hijos, si un acto que a primera vista, a los ojos fríos de la ley, sería categorizado como un crimen horrendo, cruel, imperdonable, podría, en su esencia más profunda, ser otra cosa? ¿Podría ser una inevitabilidad? ¿Una respuesta clamorosa a un dolor inimaginable? ¿Una forma extrema de buscar lo que fue robado? ¿Podría ser una venganza? Lo sé, mis amores, esta es una pregunta que sacude las estructuras de nuestro pensamiento, ¿verdad? Que nos obliga a ponderar la delgada línea que separa lo que se considera correcto de lo que es desesperadamente equivocado. Este no es un cuento cualquiera de ficción que inventé para pasar el tiempo. No. Es la narrativa de una vida, la vida de una persona como yo, una abuela, que soportó una carga demasiado pesada para los hombros de cualquier mortal. Es la historia de un pacto de sangre y ya escucho sus pensamientos. Sangre. Un pacto que fue sellado no por una maldad intrínseca o por un deseo ciego de destrucción, sino por la agonía insoportable de un dolor que nunca cicatrizó. Un dolor tan abrumador, tan asfixiante, que ni las burocracias de la policía, ni las sentencias de los tribunales de hombres fueron capaces de comprender, o tal vez, lo que es peor, intencionalmente ignoraron. Ellos, los que representaban la ley, ellos llamaron lo que sucedió crimen, un punto final en un proceso. Pero la abuela aquí, que vio, que vivió, que sintió en carne propia la cicatriz de cada momento, les digo con toda la certeza de mi corazón cansado, no fue un crimen, mis nietos. Fue venganza. Una venganza urdida con la paciencia de décadas, fría como el mármol, calculada con la precisión de un relojero, que tardó más de una vida en florecer en su plenitud. Y, al final, esta venganza, silenciosa e implacable, no solo trajo la reparación, sino que también desenmascaró la podredumbre y la flagrante falla de un sistema que se decía justo. Preparen sus corazones, y, más importante aún, sus mentes. Porque lo que la abuela va a empezar a revelar hoy, y en los próximos capítulos, lo que vamos a desenterrar, los hará cuestionar cada concepto preestablecido sobre la justicia. Y quiero saber la opinión de cada uno. No se callen. En los comentarios, díganme ya, ustedes, mis queridos, ¿creen que la venganza puede, en algún caso límite, ser la verdadera forma de justicia? Cuéntenle a la abuela, estoy curiosa por saber la esencia del pensamiento de cada uno de ustedes. Y, por favor, no se vayan, no se alejen. Porque el pasado está a punto de ser desenterrado, capa por capa, y la verdad, es así, es más aterradora y compleja que cualquier ficción que se pueda imaginar. Mis queridos nietos, si en nuestra introducción la abuela les prometió desenterrar una verdad oculta, prepárense. Porque hoy, en nuestro primer capítulo, vamos a empezar a rascar la superficie de una vida que, a los ojos del mundo, parecía de libro, pero que guardaba secretos más oscuros que la noche más profunda. Ustedes la conocen, o al menos creen conocerla. La llaman, la presidenta de hierro, la dama controversial, la arquitecta de la nueva era. Pero para mí, mis amores, ella siempre fue simplemente Elena. O, para ser más precisa, la misma abuela que hoy les habla. Sí, mis pequeños, la protagonista de esta historia soy yo misma. Y crean a su abuela, mi vida fue todo menos sencilla. Desde las calles vibrantes de la majestuosa Ciudad de México, donde el smog se mezclaba con la ambición y los sueños, hasta los pasillos silenciosos de Palacio Nacional, donde cada paso era medido, cada palabra pesaba una tonelada. Mi trayectoria política, mis nietos, fue una escalera construida con acero y lágrimas. Desde mis primeros años en la academia, pasando por campañas reñidas en un país donde cada voto era una batalla encarnizada, hasta el día en que crucé el umbral de ese palacio, bajo el sol implacable de un día de toma de protesta, con el zócalo abarrotado y el clamor de miles de voces que coreaban mi nombre. Ah, cómo el pueblo me amó. Y cómo, con el tiempo, también me odió. La vida de una presidenta no es un cuento de hadas, mis hijos.
Es un torbellino constante de decisiones difíciles, de traiciones veladas que se ocultaban tras sonrisas falsas, de intrigas palaciegas que se tejían a mi alrededor como una telaraña invisible, y de verdades amargas que se revelaban a cada amanecer. Recuerdo los días de gloria, sí, cuando las encuestas subían como cohetes y las esperanzas de un país entero se posaban sobre mis hombros. Las reuniones con líderes mundiales, las cumbres internacionales bajo cielos a veces tormentosos, los discursos que resonaban en plazas llenas y que prometían un futuro mejor. Pero también recuerdo, y con más nitidez, las noches de insomnio, con el peso de la nación sobre mi conciencia, el implacable escrutinio de la prensa que no distinguía entre la líder y la mujer, la madre, la esposa. Las fofocas, como ustedes las llaman, mis nietos, eran más venenosas y dañinas que cualquier golpe político. Había rumores sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mi salud, todo era pasto para la molesta y cruel maquinaria mediática que buscaba cualquier fisura. La gente creyó saber mi historia, mis amores. La historia de la presidenta fuerte que se atrevió a cambiar las cosas, que enfrentó a poderes ocultos y arraigados, que logró grandes reformas, pero que, al final de su mandato, fue vista por muchos como una figura divisoria, una mujer fría, quizás hasta implacable y sin corazón. Se habló mucho de los crímenes de su gobierno, de las decisiones duras que tomé. Pero lo que ellos no sabían, lo que el pueblo nunca supo, es que detrás de esa fachada de hierro se escondía una herida que jamás cicatrizaría. Una herida personal, íntima, que no era política, sino familiar, tan profunda que marcó el inicio de nuestro pacto de sangre. Fue esa herida lo que me llevó a tomar medidas que el mundo jamás entendería. Hoy, mis nietos, mi vida es diferente. Vivo en un lugar más tranquilo, alejado del bullicio ensordecedor de la capital. Aquí, en las silenciosas montañas de Oaxaca, donde el aire es más puro y las tradiciones guardan secretos ancestrales, mi día a día es más sereno. La gente me ve como una anciana reclusa, una expresidenta que se retiró de la vida pública para vivir sus últimos años en paz. Pero bajo esta aparente calma, la llama de aquella vieja herida aún arde, silenciosa pero constante. Porque fue aquí, en la quietud de mi retiro, donde los ecos de aquella injusticia inicial resonaron más fuerte. Una injusticia que llevó a la abuela a tomar decisiones que ustedes jamás imaginarían. ¿Qué fue lo que realmente sucedió para que una presidenta, una figura pública tan prominente, se viera envuelta en algo tan personal y oscuro como un pacto de sangre? ¿Qué crimen, mis amores, fue tan imperdonable que solo la venganza pudo remediarlo? Les aseguro, mis nietos, que la historia que la abuela les va a contar no es lo que los libros de historia o las noticias sensacionalistas les dijeron. Aquella fue solo la punta del iceberg. Prepárense, porque la verdad es mucho más compleja, dolorosa y, créanme, mucho más emocionante de lo que jamás imaginaron. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué creen que pudo haber llevado a una abuela y expresidenta a un pacto de sangre? ¿Qué clase de crimen crees que podría justificar algo así? Quédense conmigo, porque esto apenas está comenzando. El secreto enterrado, la herida de la presidencia. Mis queridos nietos, si en el capítulo anterior la abuela les abrió el velo de mi vida como presidenta, revelando las glorias y las tormentas que un cargo tan alto trae consigo, hoy vamos a sumergirnos en la cicatriz más profunda de mi corazón. Aquella que ni siquiera el poder de la presidencia pudo sanar, y que, en realidad, se profundizó en los laberintos de la propia justicia que yo había jurado proteger. Fue en el apogeo de mi mandato, mis hijos, cuando la Ciudad de México hervía con la promesa de un futuro bajo mi liderazgo. Yo estaba inmersa en reuniones estratégicas, en negociaciones delicadas en Palacio Nacional, lidiando con crisis y maniobras políticas. El ambiente en la capital era eléctrico, una mezcla de esperanza y la constante tensión de quien intenta reformar un país gigantesco. Pero en medio de todo este furor público, un rayo golpeó lo más sagrado de mis mundos, mi familia. Mi nieto, Arturo, la luz de mis ojos, la sonrisa más pura que conocía, fue víctima de una tragedia que jamás debió haber sucedido. Arturo tenía solo 16 años y soñaba con ser músico, con tocar el alma del mundo con su guitarra. Él se vio envuelto en un incidente terrible, una fatalidad que, al principio, los medios trataron como un mero accidente. Pero la abuela aquí sentía, en el fondo de mi alma, que había algo podrido, algo que no encajaba. La versión oficial, apresurada, apenas explicaba las circunstancias, los testigos eran contradictorios, y el culpable, un joven de familia influyente, fue liberado rápidamente bajo una fianza irrisoria.
Los chismes en los pasillos del poder y en los círculos sociales eran ensordecedores. Fue un descuido, cosas que pasan, la justicia está actuando. Pero mi instinto de abuela gritaba que aquello era mentira. Como presidenta, yo tenía acceso a información privilegiada. Pensé que podría mover montañas, que la verdad sería descubierta. Ordené investigaciones, exigí informes, clamé por transparencia. Pero mis nietos, fue ahí donde mi mayor decepción comenzó a dibujarse. La justicia, que tanto defendía, parecía estar atada en redes invisibles de poder. Policías que se mostraban eficientes en público, en privado, desviaban la mirada. Fiscales que prometían rigor, de repente se volvían evasivos. Había una fuerza mayor, un poder oculto, que estaba orquestando un encubrimiento. No era solo negligencia, era complicidad. Los hilos de la intriga se extendían hasta los más altos escalones, tocando a personas que jamás imaginaría, y que, quizás, estaban demasiado cerca de mí, en los pasillos de Palacio Nacional. El dolor de perder a Arturo era excruciante. Pero el dolor de ver la justicia corrompida, de percibir que, incluso con todo el poder de la presidencia en mis manos, no podía garantizar la verdad para mi propia sangre, ese dolor era un veneno lento. Recuerdo noches en las que caminaba por los amplios salones del palacio, las luces de la ciudad centelleando afuera, mientras me sentía la persona más impotente de México. La prensa, antes curiosa, comenzó a desviar el foco, a empujar la historia bajo la alfombra. La presidenta necesita enfocarse en el país, decían. Este es un asunto personal. Pero no era solo personal, mis amores. Era la quiebra de un sistema. El crimen que la policía registró y que el público aceptó era una farsa. Un secreto enterrado bajo una montaña de mentiras e intereses. Y yo, Elena, la presidenta, sentí en carne propia la impotencia que tantos mexicanos comunes enfrentaban a diario. Fue en aquel momento de profunda desilusión y dolor punzante cuando la semilla de la venganza comenzó a germinar. Aquel acto, que el mundo llamó accidente, y que el sistema engulló, fue para la abuela aquí, el inicio de todo. El detonante para la búsqueda de una justicia que solo podría venir de mis propias manos. Aquel niño perdido, aquella verdad oculta, se convertirían en mi propósito, mi brújula en un viaje que están a punto de descubrir. Piensen bien, mis nietos, si la propia líder de una nación no logra encontrar justicia para su familia, ¿qué le queda al pueblo? ¿Qué le quedaría a una abuela con el corazón destrozado? Esa es la pregunta que nos persigue, y que la abuela seguirá desvelando para ustedes. Quiero saber en los comentarios, ¿cuál es la mayor traición que ustedes imaginan que una figura poderosa como una presidenta podría enfrentar? Reflexionemos juntos sobre esto. Síganme, porque el camino es largo y lleno de sorpresas. El pacto de sangre, un juramento en la sombra. Mis queridos nietos, el dolor de perder a mi nieto Arturo y la frustración de ver a la justicia oficial fallar tan miserablemente me llevaron a un abismo. Yo era la presidenta de México, con todo el poder formal, pero me sentía más impotente que nunca. La verdad sobre lo que le sucedió a Arturo fue convenientemente enterrada bajo pilas de papeles y promesas vacías. Querían que me callara, que aceptara el accidente. Pero la abuela aquí no podía, no lo conseguiría. En aquellos días, el aire de Palacio Nacional parecía sofocante. Cada reunión me parecía una farsa, sabiendo que la corrupción me rodeaba y me impedía proteger a mi propia familia. Veía a los culpables andando libres, intocables por sus conexiones. La impunidad era un veneno que se extendía. Y yo, que debería ser la guardiana de la justicia, me vi maniatada por redes invisibles de poder y dinero. Fue entonces cuando una verdad cruel cristalizó en mi mente. La justicia de Arturo no vendría de las leyes que yo había jurado defender. Tendría que venir de otro lugar. De nosotros. No fue una decisión impulsiva, mis hijos. Fue un largo periodo de noches sin sueño, de cuestionamiento de todo lo que creía, de lucha contra mi propia conciencia. Como la líder de una nación, yo sabía el peso de cruzar esa línea. Pero como abuela, mi corazón clamaba por reparación. Entonces, en una noche bochornosa de verano en la Ciudad de México, mientras la ciudad dormía en un falso sueño de paz, convoqué a aquellos en quienes podía confiar ciegamente. No eran muchos. Mi hermana, Guadalupe, una mujer de fibra y silencios elocuentes, que siempre estuvo a mi lado en las trincheras de la vida. Y el padre Ramón, un viejo amigo de la familia, más que un sacerdote,
un consejero sabio y justo, que conocía los secretos de los abismos del alma humana. Él, a pesar de su fe, comprendía la falla de la ley de los hombres. Nos reunimos en una pequeña capilla abandonada en las afueras de la ciudad, escondida por la densa vegetación y olvidada por el tiempo. Allí, bajo las imágenes descoloridas de santos y el olor a humedad e incienso antiguo, con solo la luz parpadeante de algunas velas, el pacto fue sellado. No era un ritual satánico, mis nietos, como los chismes podrían sugerir. Era un juramento de alma, un compromiso de sangre, hecho entre aquellos cuyos corazones estaban rotos por el mismo dolor y la misma indignación. Con un corte simple y simbólico en la palma de la mano, uno por uno, mezclamos nuestra sangre en un cuenco de arcilla. Gotas rojas se unieron, no para marcar una alianza de crimen, sino para sellar una promesa inquebrantable de justicia y memoria. Allí, juramos que la muerte de Arturo no sería en vano. Que los verdaderos culpables, aquellos que se habían escondido en las sombras de la influencia y la corrupción, serían expuestos y pagarían por sus actos. No sería una venganza ciega, impulsada por la ira descontrolada. Sería una venganza calculada, paciente, que desenmascararía la verdad y traería un tipo de reparación que los tribunales se negaron a ofrecer. El padre Ramón, aún con el pesar en su mirada, nos bendijo. Que la luz de la verdad guíe sus pasos, y que la justicia divina los acompañe en aquello que la justicia terrenal se negó a hacer, murmuró. El silencio que siguió a aquel juramento fue el más pesado que jamás sentí en toda mi vida. Sabíamos que estábamos cruzando una línea, que no había vuelta atrás, que de ahora en adelante viviríamos con el peso de este pacto, pero también con la fuerza de su promesa. A partir de aquel momento, mis nietos, yo no era solo la presidenta. Yo era la guardiana de un secreto, la líder de un pacto. Y la justicia para Arturo se convirtió en mi único y verdadero objetivo. ¿Listos para saber cómo esa promesa comenzó a cumplirse? ¿Qué harían ustedes si se encontraran ante una injusticia tan grande, sin esperanza en la ley? Cuéntenle a la abuela en los comentarios. No se pierdan el próximo capítulo, porque los engranajes de la venganza comienzan a girar. La justicia ciega, los agujeros de la investigación oficial. Mis queridos nietos, si el pacto de sangre fue nuestro grito silencioso por justicia, nació de la más dolorosa de las constataciones, la de que la justicia oficial era, para nosotros, completamente ciega. Ciega por corrupción, por negligencia, o quizás, por el miedo. Hoy, la abuela les va a contar los detalles sombríos de cómo la investigación sobre la tragedia de Arturo fue, en realidad, una farsa cuidadosamente orquestada. Yo era la presidenta, mis hijos, y como les conté, intenté usar cada recurso a mi alcance. Pero era como nadar contra una corriente invisible, pero poderosa. En los días siguientes a la muerte de Arturo, el caso fue rápidamente categorizado como un accidente vehicular, un evento aislado. Pero los informes iniciales, que llegaban a mi mesa de forma discreta, contaban una historia diferente, que la policía se negaba a ver. Había testigos, mis nietos, personas sencillas, que vieron más de lo que dijeron. Fueron intimidados, amenazados, o simplemente ignorados por los investigadores. Recuerdo a un humilde panadero, que insistía haber visto un coche de lujo huir a gran velocidad. Pero su testimonio fue convenientemente perdido. Las cámaras de seguridad en la calle principal, que podrían haber grabado el momento exacto, estaban misteriosamente defectuosas o sus grabaciones, corrompidas. Demasiadas coincidencias para el corazón de una abuela. Las pruebas físicas. Ay, mis hijos, las pruebas. El lugar del incidente fue limpiado rápidamente, sin la recolección adecuada de vestigios cruciales. Los peritos oficiales entregaron informes incompletos, llenos de lagunas y conclusiones apresuradas, que contradecían el sentido común. Yo recibía esos documentos en mi gabinete, con el sello oficial de mi propio gobierno, y sentía un nudo en la garganta. Aquellos que debían proteger al pueblo, estaban, en realidad, protegiendo a los culpables. Descubrimos, a través de los pocos aliados leales que aún teníamos en la policía y la fiscalía, que la presión venía de arriba. No de mí, sino de una élite poderosa, con tentáculos en todas las esferas. La familia del joven que había sido liberado tenía conexiones profundas. No querían escándalos, no querían que el nombre de su hijo fuera manchado. Y la máquina de encubrimiento giró, perfecta y cruel. El chismorreo en los altos círculos, ese que yo tanto despreciaba,
ahora cobraba un nuevo y amargo sabor. Decían que la presidenta no lograría controlar a su propia familia, o que era mejor olvidar para no desestabilizar el gobierno. Pero para mí, era la mayor traición. Mi propia presidencia, el cargo que usé para intentar traer justicia, estaba siendo usada como escudo para la impunidad que se llevó a mi nieto. La corrupción no estaba solo ahí afuera, se había infiltrado en los pilares que yo intentaba sostener. Cada día que pasaba, la verdad se volvía más clara. El caso de Arturo no era un error de la justicia. Era una omisión deliberada. Una elección. Le dieron la espalda. Y fue en ese escenario de desesperación y desilusión donde nuestro pacto cobró aún más fuerza y propósito. Porque si el sistema que yo representaba no podía o no quería castigar a los culpables, entonces la abuela aquí, y aquellos a mi lado, encontraríamos nuestro propio camino. No para cometer un nuevo crimen, sino para desenmascarar la farsa y cobrar la deuda. ¿Listos para saber quiénes eran los verdaderos verdugos, mis nietos? ¿Y cómo nuestro plan comenzó a formarse en la oscuridad? Quiero saber de ustedes en los comentarios. ¿Cuál es el peor tipo de corrupción que una abuela podría enfrentar en busca de justicia para un nieto? Compartan con la abuela. El próximo paso es crucial. La paciencia de la presidenta, el plan de la venganza. Mis queridos nietos, la injusticia contra Arturo y la quiebra del sistema corrompido me transformaron. La abuela que antes gobernaba un país, se convirtió en la arquitecta de un plan. Un plan que la justicia ciega jamás desentrañaría, porque no usaría las mismas herramientas que ellos. Recuerdo claramente los años posteriores al accidente de Arturo. Todavía era presidenta, rodeada de asesores y la ilusión de control. Pero detrás de las sonrisas oficiales, mi mente trabajaba en otra cosa. ¿Cómo usar el conocimiento que acumulé en los más altos escalones? ¿Quiénes son los manipuladores entre bastidores? ¿Cuáles son las debilidades de aquellos que creen estar por encima de la ley? Yo observaba, analizaba, conectaba puntos. La abuela aquí aprendió que la verdadera fuerza no está en los reflectores, sino en las sombras. En Palacio Nacional, había descubierto las vulnerabilidades humanas: vanidad, avaricia, miedo, los secretos más sucios de los poderosos. Esas eran las claves. Mi plan no sería sobre violencia. Sería sobre revelación. Sobre hacer que aquellos que robaron la paz de Arturo sintieran la misma desestabilización, el mismo miedo a que sus secretos fueran expuestos, a que sus vidas fueran revueltas. Guadalupe, mi hermana, fue mi confidente silenciosa. Mientras yo me sumergía en informes antiguos, en noticias olvidadas, en expedientes confidenciales, ella se encargaba de los detalles prácticos, de los contactos que la abuela no podía hacer públicamente. Y el padre Ramón, con su sabiduría sobre las almas humanas, me ayudó a entender las motivaciones, a prever reacciones, a tejer la red con paciencia casi monástica. El tiempo, mis hijos, se convirtió en mi mayor aliado. Muchos años pasaron entre el juramento del pacto de sangre y el inicio de la ejecución del plan. La gente olvida, se vuelve complaciente. Yo usé ese tiempo para alejarme de la vida pública. La decisión de no buscar la reelección no fue solo política, fue estratégica. Necesitaba espacio, silencio, anonimato para que los engranajes de la venganza pudieran girar sin ser notados. Mi mudanza a las montañas de Oaxaca no fue un simple retiro, fue mi cuartel general. Aquí, donde la brisa susurra secretos antiguos, pude afinar cada detalle. Mi vida como expresidenta me dio acceso a redes de información que el público común jamás soñaría. Antiguos asesores de confianza, periodistas que querían la verdad, incluso algunos oficiales desilusionados. Usé esos contactos con la discreción de una sombra, recolectando piezas de un rompecabezas que yo misma iba a armar. El chismorreo, que un día me asombró, ahora era mi aliado. Rumores, susurros, escándalos pasados, todo se convirtió en material para entender cómo derribar a los intocables. El plan era sutil, como la telaraña de una araña. Un hilo aquí, otro allá. Una pequeña información filtrada en el momento justo, un detalle comprometedor revelado en un lugar inesperado. Mi objetivo no era causar más muerte, sino desmantelar las vidas de los culpables pieza por pieza, exponiendo sus mentiras, sus hipocresías, sus vulnerabilidades, hasta que cayeran por sus propias acciones. La venganza, mis nietos, no necesitaba armas. Necesitaba verdad y paciencia. Y la abuela tenía ambas cosas de sobra.
¿Listos para saber cómo se lanzaron los primeros hilos de esta red y quiénes fueron los primeros objetivos de esta venganza tan paciente y estratégica? ¿Quiénes creen que serían los primeros en sentir el peso del pasado? Cuéntenle a la abuela en los comentarios. No se pierdan el próximo capítulo, porque el juego ha comenzado y las piezas se están moviendo. La red se cierra, los primeros objetivos de la venganza. Mis queridos nietos, en el capítulo anterior la abuela les explicó cómo el dolor me transformó en un estratega, tejiendo un plan de venganza que usaría la propia red de poder y secretos contra aquellos que se habían burlado de la justicia. Hoy, vamos a encender la primera vela en la oscuridad y revelar quiénes fueron los primeros en sentir el peso de esta paciencia. Recuerden al joven que fue liberado, aquel cuyo nombre la policía y la prensa ocultaron apresuradamente. Él era solo una pieza en el tablero de la impunidad. El verdadero poder estaba detrás de él. Los primeros objetivos de nuestro pacto, mis hijos, no serían los ejecutores directos, sino los arquitectos del encubrimiento. Aquellos que usaron su influencia para silenciar la verdad sobre Arturo. El primer nombre en nuestra lista fue Rodrigo Montesinos, un juez federal. Respetado en público, pero, en realidad, un hombre con apetito insaciable por el poder y un pasado repleto de decisiones convenientes. Montesinos fue el responsable de firmar la liberación rápida del joven culpable, alegando falta de pruebas, incluso con los indicios evidentes. Su vida era una fachada de rectitud, construida sobre una base de secretos y desvíos de conducta. Nuestro plan contra Montesinos fue sutil. Mi hermana, Guadalupe, con su red discreta, logró plantar información sobre algunas de sus transacciones financieras más oscuras, aquellas que involucraban donaciones anónimas e inversiones en paraísos fiscales. Detalles minuciosos, difíciles de rastrear, pero que una investigación profunda revelaría como corrupción descarada. No entregamos todo de golpe. Solo pequeñas migajas, susurros bien dirigidos a periodistas de investigación que conocía, y que, aunque no supieran el origen, tenían olfato para el escándalo. La Ciudad de México, mis nietos, es un nido de chismes e intrigas en los círculos de poder. Una vez que una pequeña chispa se enciende, el fuego se propaga rápido. No tardó mucho para que los rumores sobre las finanzas de Montesinos comenzaran a circular. De repente, los titulares cuestionaban su integridad. Las conversaciones en los pasillos de la justicia cambiaron de tono. La vida de Montesinos, antes intocable, comenzó a ser escudriñada. Su reputación, su mayor arma, estaba bajo ataque. Él intentó reaccionar. Claro. Negó todo, amenazó con demandas, intentó identificar la fuente. Pero era como luchar contra el viento. La información, sutil y bien dosificada, venía de tantos ángulos que parecía brotar del aire. La vida del juez, antes controlada, se volvió un caos de desconfianza y paranoia. Su familia, que vivía en el lujo financiado por su corrupción, también sintió el impacto del escrutinio público y de las preguntas incómodas. La abuela, de lejos, en las montañas de Oaxaca, observaba cada movimiento. No había satisfacción, solo la fría certeza de que la justicia, a su manera torcida, estaba siendo servida. Montesinos no fue arrestado, aún no. Pero su paz le fue robada, su nombre fue manchado, y su carrera, que tanto valoraba, comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras. La venganza, mis nietos, puede ser una semilla que, una vez plantada, crece y consume al objetivo de adentro hacia afuera. Él había ayudado a enterrar la verdad sobre Arturo, y ahora, sus propios secretos estaban siendo desenterrados. Esa fue solo la primera pieza del dominó en caer. ¿Listos para saber quién más estaba involucrado en la red que encubrió la muerte de Arturo? Y cómo la red de venganza de la abuela comenzó a estrechar el cerco sobre los otros culpables. Quiero saber de ustedes en los comentarios, ¿cuál es el peor tipo de corrupción que una abuela podría enfrentar en busca de justicia para un nieto? Compartan con la abuela. El juego apenas está calentándose. La verdad prohibida, los pilares de la impunidad. Mis nietos, si el juez Montesinos fue la primera pieza en caer en nuestro juego de venganza, él era, en el tablero de la corrupción, solo una figura menor. Había manos mucho más grandes, moviendo los hilos detrás de las cortinas del poder mexicano. Hoy, la abuela les va a revelar la verdad prohibida, aquello que no querían que ustedes supieran, los verdaderos pilares de la impunidad que encubrieron la muerte de Arturo. La decisión de silenciar el caso de mi nieto, mis hijos, no vino de un solo hombre.
provino de un grupo, una élite intocable que operaba en las sombras de mi propio gobierno y de la economía del país. Recuerdo la sensación de aislamiento y desconfianza, incluso estando en la cima. Fue después de dejar la presidencia, aquí en las montañas de Oaxaca, cuando las piezas comenzaron a encajar de manera aterradora. El joven que conducía el auto, aquel que atropelló a Arturo y fue liberado, era hijo de Carlos, el Halcón Navarro, un magnate de la minería, cuyas empresas tenían contratos multimillonarios con el gobierno. Navarro era implacable, con conexiones en todos los partidos y tentáculos hasta el submundo. Él no quería que el nombre de su hijo fuera asociado a un escándalo, especialmente uno que involucrara a la familia de la presidenta. Su reputación valía más que la vida de mi nieto. La verdad prohibida, mis nietos, no era solo sobre un accidente. Era sobre lo que Arturo vio. Él no estaba solo paseando por ahí. Había sido testigo de algo. Una reunión secreta, quizás un cargamento ilegal, algo que conectaba los negocios limpios de Navarro con sus operaciones más sucias, tal vez incluso con el crimen organizado. Mi nieto, con su curiosidad inocente, se había topado con un secreto que podría derribar un imperio. Fue por eso que la investigación fue tan brutalmente manipulada. Montesinos era solo uno de los peones de Navarro en el sistema judicial. Había policías de alto rango, políticos influyentes y una parte de la prensa que Navarro controlaba. Construyeron una narrativa falsa, una cortina de humo para proteger no solo al hijo, sino toda la red de corrupción que sustentaba el poder de El Halcón. Los chismes en los altos círculos, que yo tanto despreciaba, ahora cobraban un nuevo y amargo sabor. Decían que Arturo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una frase simple que escondía la verdad, fue silenciado porque sabía demasiado. La intriga aquí era un juego de poder, la vida de un adolescente contra el imperio de un hombre sin escrúpulos. Y el imperio ganó, a primera vista. La corrupción tenía un nombre, un rostro y una fortuna incalculable para protegerlos. La abuela, que había combatido el crimen organizado y la corrupción durante la presidencia, descubrió que el enemigo estaba mucho más cerca y arraigado de lo que yo imaginaba. La frustración de haber luchado tanto para cambiar México, solo para ver la impunidad triunfar dentro de mi propio territorio, fue un golpe devastador. Pero también fue la chispa que encendió con más fuerza la llama de nuestra venganza. Si la ley no podía tocarlos, si las instituciones estaban comprometidas, entonces el pacto de sangre era el único camino. Con la ayuda discreta de Guadalupe y la información que el padre Ramón me ayudaba a interpretar, mapeamos la red de Navarro, sus negocios, sus cómplices, sus puntos débiles. El juez Montesinos fue solo el principio. El verdadero desafío sería atacar a El Halcón y su imperio, desenmascarando no solo la muerte de Arturo, sino todo el sistema de mentiras que lo protegía. ¿Listos para saber cómo la abuela y sus pocos aliados se atrevieron a desafiar al hombre más poderoso de México? Quiero saber en los comentarios, ¿cuál es el secreto más sucio que ustedes creen que un magnate como El Halcón podría esconder? Crean, la verdad es siempre más extraña que la ficción. El próximo capítulo es sobre la osadía. El ajuste de cuentas, la expresidenta y el imperio en colapso. Mis nietos, la red de Carlos, El Halcón Navarro era vasta y sus pilares, aparentemente inquebrantables. Pero la abuela aquí sabía que hasta el más poderoso de los imperios tiene su punto débil. Hoy, vamos a ver cómo el plan del pacto de sangre finalmente llevó el imperio de El Halcón al borde del colapso, culminando en nuestro ajuste de cuentas. Después de desestabilizar al juez Montesinos, pasamos a los otros cómplices. Mi hermana Guadalupe y yo, con la orientación del padre Ramón, atacamos los cimientos de su poder, sus negocios limpios y su reputación. Comenzamos a filtrar documentos que revelaban lavado de dinero en sus mineras, contratos fraudulentos con el gobierno y pagos a políticos. Estas informaciones irrefutables fueron entregadas a periodistas íntegros que habían sido silenciados por Navarro. La Ciudad de México, mis nietos, es un espejo. Cuando los primeros artículos comenzaron a salir, cuestionando la fortuna de El Halcón, el pánico se instaló. Los chismes se transformaron en investigaciones serias. Las intrigas que él tejía contra otros, ahora se tejían contra él. Navarro intentó aplastar las noticias, como siempre hacía. Compró silencios, amenazó editores, llamó a políticos influyentes.
Pero la abuela aquí había aprendido que el secreto de una buena venganza es la persistencia y la descentralización. La información brotaba de varias fuentes, imposible de erradicar. El clímax llegó cuando filtramos pruebas irrefutables de su conexión con un cartel de drogas. No era solo un contrato corrupto, era una alianza para el tráfico, que Arturo, inocentemente, había vislumbrado. Esa fue la bomba, mis nietos, la verdad que, el halcón, había matado para ocultar. La noticia explotó, y no había dinero ni influencia que pudieran contener el tsunami del escándalo. La sociedad mexicana, cansada de la impunidad, exigía justicia. Protestas tomaron las calles, exigiendo la prisión de Navarro y de todos sus cómplices. Yo, Elena, la expresidenta que alguna vez había caminado por esos mismos pasillos de poder, observé el caos desde las montañas de Oaxaca. No había alegría en mi corazón, solo una fría satisfacción. La justicia para Arturo, esa que la ley negó, finalmente estaba siendo entregada. Pero esta venganza tenía un precio. El ajuste de cuentas no sería solo para Navarro. El sistema que yo conocía por dentro se estaba desmoronando, y la abuela sabía que, de una forma u otra, mi papel saldría a la luz. La abuela no se escondía por miedo, sino por estrategia. La venganza, mis nietos, no se trata de jactarse, sino de la verdad. Y la verdad, finalmente, estaba explotando en la cara de El Halcón y de todos sus aliados. Las autoridades, antes ciegas o cómplices, se vieron obligadas a actuar ante la presión popular y las pruebas innegables. Navarro fue acorralado, sus bienes fueron congelados, y su imperio comenzó a desmoronarse. El sistema legal estaba, por fin, haciendo lo que debería haber hecho desde el principio. Pero el enfrentamiento final, mis nietos, no fue solo para él. La abuela aquí sabía que mi papel en este juego saldría a la luz. ¿Listos para saber cómo la abuela finalmente se presentó ante la ley que ella misma había eludido? ¿Y cómo este enfrentamiento reveló la complejidad de la justicia y la venganza? Cuéntenle a la abuela en los comentarios. ¿Creen que la expresidenta debería presentarse ante la justicia después de haber cumplido su venganza? ¿O ya pagó su precio? No se pierdan el próximo capítulo, porque el veredicto final está por venir. El veredicto inesperado, no fue crimen, fue venganza. Mis queridos nietos, la caída de El Halcón Navarro resonó por todo México. Las calles clamaban justicia, los titulares exponían la podredumbre de su imperio. Pero la venganza tiene un precio, y mi papel en esta trama saldría a la luz. Hoy, llegamos al punto central de nuestra historia, mi propio ajuste de cuentas con la ley, y el veredicto inesperado que haría que todo el país cuestionara la esencia misma de la justicia. La presión de la opinión pública, tras la exposición de Navarro, era inmensa. Las investigaciones sobre sus cómplices, incluido el juez Montesinos, avanzaban. Y, claro, los hilos de esta red comenzaron a llevar discretamente a mi silenciosa retirada en las montañas de Oaxaca. Sabía que era cuestión de tiempo hasta que pronunciaran mi nombre. Y, para sorpresa de muchos, decidí que no huiría. La abuela había cumplido su juramento. No me arrepiento de nada, mis hijos. Había traído la verdad para Arturo, y ahora, estaba lista para enfrentar las consecuencias. La escena que siguió, mis nietos, fue digna de un gran drama. No me entregué a la policía en secreto. Preparé todo para que fuera un acto público, una declaración. Con Guadalupe a mi lado, me presenté ante las autoridades en una sala de audiencias, adaptada para la prensa, que hervía con la curiosidad del país. La antigua presidenta, ahora una abuela recluida, estaba de vuelta en el centro de atención, pero por una razón que nadie esperaba. El fiscal, un joven ambicioso, intentó pintarme como una manipuladora fría, una mujer que, a pesar de su pasado en el poder, había sucumbido a la venganza personal. Enumeró los crímenes, la información filtrada, la destrucción de reputaciones, la interferencia en investigaciones. Pero cuando me dieron la palabra, mis nietos, no usé excusas. Usé la verdad. Con la voz firme, que antaño resonó en discursos presidenciales, miré a las cámaras, al público y a los jueces. Sí, yo orquesté estos eventos, dije, y el silencio en la sala era casi palpable. Sí, mis actos pueden ser considerados ilegales bajo el Código Penal que un día ayudé a defender. Pero quiero que cada uno de ustedes entienda la verdad detrás de cada acción. No fue crimen, fue venganza. Y entonces, mis hijos,
Conté mi historia, no la política, sino la humana. El fracaso de la investigación de Arturo, la corrupción que el sistema permitió, el dolor de una abuela impotente. Describí cómo la impunidad de El Halcón y sus cómplices era el verdadero crimen, la herida que gangrenaba a la sociedad. Expliqué que, cuando la justicia institucional se vuelve ciega y cómplice de los poderosos, la búsqueda de reparación encuentra otros caminos. Mi acto no fue por odio ciego, sino por amor a un nieto y por un anhelo profundo de una justicia negada. No busqué destruir México, sino purificarlo de una injusticia que me corroía. Los chismes e intrigas que antes me perseguían, ahora se volvían contra el sistema. Mis palabras tocaron el corazón del pueblo. Los titulares del día siguiente no hablaban de crimen, sino de dilema moral, de presidenta que buscó justicia. Los comentarios en las redes sociales, mis nietos, explotaron. Muchos me condenaban, claro, pero una vasta mayoría, aquellos que ya sintieron el peso de la impunidad, me apoyaban. El veredicto de la opinión pública estaba dividido, pero la semilla de la duda sobre lo que es la justicia en realidad había sido plantada. El tribunal, mis nietos, quedó en una encrucijada. ¿Cómo juzgar a una expresidenta que admitía sus actos, pero los justificaba moralmente? ¿Qué veredicto creen que darían? ¿Cuál es la mayor lección que podemos sacar de un caso donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto es tan delgada? Quiero saber su opinión en los comentarios. No se pierdan el último capítulo, donde la abuela compartirá el desenlace de este enfrentamiento y el verdadero legado del pacto de sangre.